Hola a todos y muy buenos días en este lunes 2 de septiembre, en el que tenemos nuestra plática número 32 de los lunes, hablando de derechos humanos. El tema que nos incumbe el día de hoy es justicia restaurativa y órganos de derechos humanos. Será expuesto por la doctora Aida Rodríguez. Ella es adjunta para los derechos de la infancia y directora del área de justicia restaurativa en el Síndic de Greuges de Cataluña. Es también coordinadora de la región europea de la FIO. Tengo el gusto de presentar a nuestro presidente, el licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, que preside esta conferencia, y acompañada de la doctora Claudia Ruiz Coutinho. Ella es visitadora general especializada en atención de asuntos de la mujer en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas y coordinadora de la Red de Mujeres de la FIO, Federación Iberoamericana del Ombudsperson. Le pedimos al presidente si nos hace el favor de dar una presentación sobre esta ponencia. Presidente, a sus órdenes. Pues muchas gracias, muy buenos días a todas y todos. Quiero en primer lugar saludar y dar la más cordial bienvenida a la doctora Aida Rodríguez. Agradezco mucho su disposición para darnos esta conferencia y pues nos va a hacer favor de hablar sobre un tema de gran relevancia que para nosotros en el enfoque que actualmente tenemos en la comisión, pues resulta muy importante. Nos hablará en el ámbito de los derechos humanos y la justicia de la justicia restaurativa y órganos de derechos humanos. Quienes nos acompañan vía remota, bienvenidos, servidoras y servidores públicos de los tres órdenes de gobierno. Muchas gracias por estar con nosotros, compañeras y compañeros de la Comisión Estatal, también sean bienvenidos. Decía que tiene una especial relevancia porque la justicia restaurativa busca reparar a la víctima y también a los efectos que pudiera llegar a causar el delito en la comunidad y al mismo infractor. Entonces, resulta muy relevante a diferencia de los sistemas de justicia tradicionales que a menudo se centran en el castigo al infractor. La justicia restaurativa se enfoca más a la sanación, a la reconciliación, a la restauración de las relaciones, y este es el enfoque que nosotros quisiéramos tener en todo nuestro trabajo en la Comisión Estatal. Este enfoque reconoce no solo a la víctima, sino que también tiene un impacto profundo en la comunidad y en el propio infractor. Eh, yo creo que los organismos de derechos humanos, tanto a nivel nacional como internacional, pues juegan un papel crucial en la promoción de la justicia restaurativa, porque pues se trata de abogar por la protección de los derechos de las víctimas y trabajar para garantizar que los infractores también tengan la oportunidad de asumir la responsabilidad de sus acciones, así como de reintegrarse a la sociedad y reintegrarse pues de una manera constructiva. Este esquema ofrece un espacio para el diálogo, para la empatía y la comprensión, que son elementos esenciales para que podamos construir comunidades más unidas,
más cohesivas y pacíficas. La clave, pues, fundamental está en la voluntad de todas las partes involucradas. No nos olvidemos que todos somos seres humanos, personas con derechos, y es importante involucrar a todas y todas a participar en el proceso de manera abierta, de manera honesta. Esto, desde luego, implica un compromiso para quienes estamos en los órganos de derechos humanos para facilitar estos diálogos y garantizar que se respeten los derechos de todos los involucrados. Además, la justicia restaurativa permite visibilizar a la víctima y entenderla, reconocer sus derechos y su condición, ¿sí? Además de que logra, o bueno, busca, y cuando se da, logra las soluciones al conflicto. La reparación del daño y la reconciliación, pues, son esenciales para la construcción de una paz duradera. Los órganos de derechos humanos podemos desempeñar un papel importante en la promoción de los procesos de justicia restaurativa que aborden las raíces del conflicto y que fomenten la inclusión y la participación de todas las partes afectadas para que hagamos del respeto a los derechos humanos nuestro estilo de vida. Yo les agradezco muchísimo, especialmente reitero nuestra gratitud a la doctora Aida Rodríguez. Les deseo una excelente semana y dejo la palabra para que nos hagan favor de iniciar con la conferencia. Muchas gracias. Antes de pasar a la conferencia, me permito comentar la semblanza curricular de la doctora Aida Rodríguez. Ella es doctora cum laude en Ciencias de la Educación, licenciada en Filosofía por la Universidad Ramón Llull, URL, y tiene el máster en Ciudadanía y Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona. Su tesis doctoral, La justicia restaurativa, es una transformación ética de la justicia penal tradicional. Recibió el premio ADR Justicia 2022, que otorga el Departamento de Justicia por medio del Centro de Mediación de Cataluña. Previamente, su cargo en el Síndic de Greuges fue la coordinadora de proyectos de la Cátedra de Justicia Social y Restaurativa de la Facultad Per Terres de la Universidad Ramón Llull, investigadora y profesora universitaria y formadora en prácticas restaurativas. Bienvenida, doctora, estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. En primer lugar, quería pues agradecerles, quería de hecho empezar agradeciendo y disculpándome, ambas cosas. Primera, porque bueno, siempre es impresionante, ¿no? Cuando se trata de un foro online y vamos viendo pues la entrada, la llegada de personas que se van incorporando desde todos los lugares del mundo, desde todos los usos horarios, y con uno se imagina el bagaje, digamos, que hay ahí detrás, ¿no? Y es impresionante. Pero sí que quería empezar pues agradeciendo en primer lugar a Claudia, a quien considero una compañera en la red de mujeres de la FIO, Claudia Ruiz, que es la persona pues, que me ha invitado en primer lugar en un sentido más informal, pero en un sentido pues ya completamente formal, agradecer pues también evidentemente al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Chiapas, en México, el señor Juan José Cepeda Bermúdez, que tan amablemente pues me ha presentado. Y por supuesto, pues decir eso, insistir en eso, ¿no? Que si no hubiera una FIO, que si no hubiera una Federación Iberoamericana de Ombudsperson, pues seguramente no tendríamos ahora este encuentro, y destacar siempre esa importancia, ¿no? De las redes de colaboración, porque son fundamentales, especialmente en un ámbito como el nuestro, aunque sean países y realidades tan diversas, o precisamente porque se trata de realidades tan diversas, es especialmente importante. Y luego, pues también la parte de disculpas tiene que ver con lo que Javier Castillo, señor Javier Castillo, ahora ha planteado, que tiene que ver con mi currículum, dado que yo no vengo originariamente del ámbito del derecho, soy una visitante del ámbito del derecho,
en todos los sentidos. Es decir, primera porque estoy en una institución de defensa de derechos humanos, segunda porque durante muchos años pues estuve estudiando el tema de la justicia restaurativa y aún hoy lo hago, que es un ámbito pues, que tiene que ver con el derecho y también pues parte de mi trabajo ha sido siempre en contacto con el derecho. Voy a intentar empezar a compartir mi presentación. Claudia o Javier, alguien que me eche un cable ahí y me diga si se puede ver, no se ve, qué se ve, ya que antes ha habido, ahí hemos tenido Sí dificultades, se pero ve, nos hemos ido. sí se ve bien. Si se ve bien, perfecto. ¿Ahora? ¿Sí? Ahora ¿Ven la estamos. presentación completa con el título? Sí, perfecto. Muy bien, pues desde ahí nos iremos moviendo. Quería empezar con ese elemento, ese apunte personal. Esta soy yo misma, la tercera por la izquierda, visitando la prisión de Islas María, la antigua prisión de Islas María, que ahora ya se cerró en el año, esta visita se hizo en el año 2018 y tuvimos la oportunidad con la actual síndica pues de visitar la isla, de dar algunas sesiones de trabajo con los internos y también con el funcionariado que aún estaba trabajando en la isla. Y forma parte pues, de la suerte que he tenido de visitar México. También he conocido Ciudad de México, Chiapas y lo que he podido moverme, pues siempre he intentado visitar prisiones de mujeres y prisiones de todo tipo. Esta visita se hizo en el marco de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y bueno, pues fue realmente pues una oportunidad para trabajar en algo que es verdad que en México lleva tiempo trabajando, que es toda la cuestión de la justicia restaurativa. Por lo tanto, para mí en este sentido también es una responsabilidad hablar, ¿no? Con personas, poder hoy compartir un poco visiones y también espero que vosotros, que ustedes pues puedan hacerme llegar también hoy comentarios sobre la realidad de vuestros países. Evidentemente, pues nos estamos situando en un contexto de órganos de garantías de derechos Perdón, humanos. Arena, perdón que ¿Sí? interrumpa, Aida. Eh, ¿Sí? Creo que estás en la diapositiva tercera y ¿Sí? se puso en la primera diapositiva. Ah, ostras, pues yo, ¿sí? ¿No veis la fotografía entonces? No, no vimos la fotografía de Islas Marías no se vio. Vaya, pues gracias por avisarme. Voy a intentar ver qué pasó. Ya me ha pasado antes, ¿eh? Voy a intentarlo. Voy a intentarlo de nuevo. Voy a intentarlo de nuevo, a ver qué pasó. Sí. Si se le pudiera dar avanzar a la columna de la izquierda donde están las diapositivas pequeñas. ¿Sí? Ahora, No, no se ve en la pantalla grande la fotografía. ahora, No, vaya. Ahora, se queda en el título. tampoco Ahí ahora. está. Correcto. ¿Sí? Ya estamos. Vale, perfecto. ¿Solo ven la fotografía o ven la siguiente la siguiente diapositiva también? Ahora vemos la fotografía únicamente. Vale, perfecto. Pues entonces ahora sí que me pueden reconocer, como decía, la tercera por la izquierda, ahí en Islas María, pero voy a avanzar.
Bien, solo ven una diapositiva, ¿eh? No ven las demás. Sí. Correcto, vale, perfecto. Pues entonces estamos en la mejor de las situaciones. Como decía, pues nos situamos en el marco de los órganos de garantías de derechos, evidentemente encargados de la protección de derechos fundamentales de las personas a nivel nacional e internacional. Aquí ven pues de lo nacional, digamos, ¿no? Los tribunales ordinarios serían los primeros órganos que la ciudadanía tiene a su disposición en este sentido. Evidentemente el Tribunal Constitucional, digamos, al que se puede dirigir un ciudadano o ciudadana cuando tiene que presentar un recurso de amparo, por ejemplo, instancias internacionales que ya conocemos a nivel internacional, a nivel Europa. La figura del ombudsman, ombudsperson, ¿no? Que es de lo que estamos hablando en definitiva y que de alguna manera se asimila, ¿no? A estas instituciones de defensa de derechos. Y yo creo que ahora ya estamos en este marco, ¿no? que entendemos que el ombudsman, el ombudsperson, es como institución, pero también como persona, dependiendo del contexto, es quien está realizando pues, esa función. En España, simplemente para contextualizar muy rápidamente, pues la Constitución española del 78 y luego la Ley Orgánica del 81 son quien de alguna manera presentan la figura del defensor del pueblo. Hay 9 defensorías en España, son defensorías autonómicas, entre ellas el Síndic de Greuges de Cataluña, que es la institución en la que yo misma trabajo desarrollando pues, las tareas que hemos hablado, que tenían que ver sobre todo con defensa de los derechos de la infancia, también con justicia restaurativa, ahora veremos por qué, y con el área que tiene que ver con igualdad y discriminaciones. Y de ahí mi vinculación también pues, con la FIO y con la red de mujeres concretamente, ¿no? Con la red de mujeres. Además de los 9 defensores, digamos, pues, autonómicos, entre los cuales está la síndica de Greuges, también tenemos los síndicos y síndicas locales, ¿sí? que existen, digamos, por toda Cataluña y que también se ubican en una red. Destacar simplemente que efectivamente hablábamos de red, de la importancia de la red, pues el síndic forma parte también de estas diversas redes como la IOI, el Instituto Internacional de Ombudsman, la propia FIO, pero también las redes europeas que tienen que ver con infancia y con temas más específicos, comisionados lingüísticos, energía, etcétera, etcétera, o bien por regiones, ¿no? Viendo en concreto qué realidades pues, pueden ser las que tengamos en común. Entiendo que la presentación sí avanza ahora y que se va siguiendo perfectamente. Perfecto, gracias. ¿Qué es el síndic? Aparte de tener este nombre tan, digamos, diferente, ¿no? Que no es un nombre como el defensor del pueblo o la defensora del pueblo, pero viene a ser lo mismo porque lo que hace es recuperar una figura que existía ya en el siglo XI-XII, aunque no era exactamente lo mismo, pero bueno, podemos identificarla. El síndic, esa figura de defensoría, es una institución pública independiente que tiene básicamente 2 funciones: promoción y defensa de los derechos fundamentales de la ciudadanía frente a la administración, y la segunda, que es la que de alguna manera marca la mecánica diaria de nuestra función, de nuestra institución, que es la supervisión de las acciones, de las actividades de la administración pública, para bien identificar irregularidades que comete o bien mala praxis, ya sea en su acción o ya sea en su inacción. ¿Por qué hablamos de un órgano independiente? Y esto es fundamental, ¿no? en contextos pues, democráticos, porque la elección del síndico o síndica es básicamente a través del Parlamento, a través de una mayoría cualificada. El mandato actualmente es de 6 años, y en una reforma que se hizo a partir del año 2022, y se trata de un mandato, digamos, de no renovable. Por lo tanto, va a estar un periodo de tiempo concreto y definido. La ley garantiza su independencia respecto al Poder Ejecutivo, es decir, respecto al Gobierno y respecto a los partidos políticos. Es el Parlamento, digamos, pues, la institución, ¿no? a la que de alguna manera rinde cuentas el síndic o síndica, la sindicatura. ¿Cuándo y cómo intervenimos? ¿no? Esto lo digo porque quizás sea un poco diferente a la realidad que tienen muchísimas pues de las comisiones nacionales, ¿no? o de las instituciones de defensa de derechos
a muchas de las personas que hoy están conectándose, ¿no? Nosotros intervenimos cuando ha habido una vulneración de derechos por parte de la administración pública, en específico de la catalana, ¿sí? O bien de empresas, esto es relativamente quizá diferente, de empresas prestadoras de servicios que se consideran de interés general, es decir, agua, luz, gas, lo que podríamos incluso considerar pues, de alguna manera servicios básicos, ¿sí? Y que por lo tanto es la prestación de ese servicio o la no prestación o una mala praxis en el servicio tiene un impacto directo, puede significar una vulneración de derechos respecto de las personas. Es importante destacar que no supervisa al órgano judicial. El síndico o síndica asume, es decir, se reconoce, tal y como se reconoce en la propia Constitución, la independencia judicial y por lo tanto nosotros nos abstenemos ante una causa que esté judicializada, ante una situación que se encuentre judicializada. Eso es importante. En caso, por otro lado, que la queja sea de la administración o de otra autonomía, la trasladamos, evidentemente, bien al defensor del pueblo, bien pues al defensor autonómico que corresponda. Importante para el ciudadano saber que nuestra intervención siempre es gratuita, siempre es confidencial y es no vinculante. Esta es una parte pues, importante que diferencia, ¿no? a la figura del ombudsperson, ¿no? Respecto a otros órganos. Evidentemente, pues es el hecho de que sus resoluciones no son vinculantes y por lo tanto ahí radicará también gran parte de la entrada de la posibilidad del enfoque restaurativo o de una cultura restaurativa. Por lo tanto, ¿cuál es la realidad que uno encuentra cuando se acerca pues, a una institución de ombudsperson como la nuestra? Pues que nuestra función principal es la de atender las quejas de la ciudadanía, ¿no? De los ciudadanos y ciudadanas que encuentran una situación de desamparo, de negligencia o de mala praxis por parte de la administración. Por lo tanto, lo que hacemos nosotros es atender esas quejas y supervisamos, pedimos información a la administración para que nos explique qué está ocurriendo en esa situación, cómo ha actuado, solicitamos la documentación, evidentemente revisamos, investigamos, se inicia todo un procedimiento en el cual pues, tratamos de analizar si hay o no hay una irregularidad en la actuación de la administración. Pero también es importante que también debemos colaborar de alguna forma, debe haber un principio de colaboración con la administración o la administración debe tener con nosotros un principio de colaboración precisamente porque su deber es el de la buena administración, por supuesto. Entonces debe colaborar en este sentido, facilitándonos información, haciéndolo en un tiempo determinado, con unos límites y evidentemente aceptando en la medida de lo posible, corrigiendo en la medida de lo posible aquellas actuaciones que no sean correctas. Pero claro, el término queja, yo misma cuando llegué hace 2 años, tiene una connotación negativa, ¿no? La queja es algo negativo, ¿no? Podemos hablar de cuando alguien viene a quejarse, no es una idea que arrastre, ¿no? O que esté rodeada por un halo de positividad, sino al contrario, ¿no? Se trata más bien de un halo negativo. Fíjense en ese sentido que, por ejemplo, uno de nuestros productos, uno de nuestros, digamos, productos más publicitarios o para darnos a conocer como figura, dice, les traduzco, con tu queja mejoraremos o mejoramos la administración, ¿no? Es decir, tratamos de darle un enfoque positivo a la queja, porque somos siendo conscientes que a priori no lo tiene, y planteamos la queja como una palanca de cambio, ¿sí? La queja tiene una dimensión puramente individual, que es la que afecta a Pepito Gómez y a Manolita Rodríguez, pero también es un indicador de alguna cosa que no está funcionando bien en nuestro sistema y por lo tanto la queja puede ser una palanca de transformación importante. Toda esta reflexión alrededor de la queja no es menor, teniendo en cuenta que pues, tanto la propia síndica de Greuges, Esther Jiménez Salinas, como yo misma, al haber venido del ámbito en el que hemos trabajado el tema de la justicia restaurativa, la cultura restaurativa, pues teníamos una intuición que tenía que ver con el hecho de entender la queja
como una parte de un conflicto, ¿no? Como si fuera la punta del iceberg de un conflicto, aquello visible, ¿no? De un conflicto que en este caso se podría dar entre la ciudadanía y pues la administración, ¿no? Y entonces aquí recuperábamos, o recupero, uno de los grandes criminólogos, ¿no? De la historia de la criminología, que es Nils Christie, fallecido hace no tanto, un hombre que longevo, con unas ideas muy fértiles, entre las que destacaba esta idea, quería desnegativizar la idea del conflicto y planteaba que el conflicto era realmente muy útil para la sociedad, ¿no? Que el conflicto de alguna manera nos daba muchísima información sobre qué estaba ocurriendo en las comunidades, qué estaba ocurriendo en una relación humana, ¿no? Cuando hay un conflicto. Es decir, fijémonos que cada uno sabe esto interiormente, uno con quién tiene conflictos. Esto es una cosa súper interesante ver, ¿no? En el día a día con quién tenemos conflictos. Les invito a que hagan, mientras yo voy hablando, pues esa reflexión, ¿no? ¿Con quién es la última persona con la que han tenido un conflicto? Y si la localizan, verán que probablemente es alguien de su círculo íntimo, ¿sí? Es más fácil tener conflictos con las personas con las que tenemos en juego cosas de nuestra vida, ¿sí? Con las personas con las que hay una relación muy cercana, ¿no? En la que nos importan las cosas. Por lo tanto, los conflictos probablemente nos den mucha información también respecto a cómo nos situamos cuando tenemos un conflicto. Tendemos a ser adversariales, tendemos a confrontar o tendemos a huir o tendemos a minimizar o tendemos a no. ¿Cuál es nuestra posición ante los conflictos? Esto es muy interesante porque en cualquier caso los conflictos nos remueven internamente. Bien, pues Christie decía además que teníamos un problema con los conflictos porque de alguna forma, él era criminólogo, como digo, él planteaba que se habían ido robando los conflictos a las personas que les pertenecen, ¿no? Y decía que de alguna manera las profesiones vinculadas al conflicto de alguna forma estaban robando los conflictos a las personas, con lo cual él hablaba de la necesidad de reapropiarse los conflictos, recuperar los conflictos. Y esto es algo que aparece en la justicia restaurativa, como ahora veremos. Muy rápido, simplemente para que lo sepan, el marco legal actual, por ejemplo, de nuestra institución, sí que planteaba ya en su inicio, en el año 84, la posibilidad de usar o de proponer a la administración fórmulas de conciliación, ¿sí? Que favorecieran una resolución, decía, positiva y rápida de las quejas. Es interesante lo de una resolución positiva, es decir, que de alguna manera estaba tratando, ¿no? De llevar la administración hacia una resolución que efectivamente fuera satisfactoria, entiendo que para la ciudadanía, y que además también destacaba la cuestión de la rapidez, ¿no? Que es algo que también la justicia restaurativa tiene. Luego, es cierto que en la ley del 2009 hay dos artículos, el 49 y el 50, que hablan directamente pues, de conciliación, mediación y composición de controversias. Es decir, ya están hablando de ciertas metodologías concretas, ¿sí? Aquí me van a permitir un apunte metodológico muy breve. Yo voy a tratar de rehuir, digamos, el conflicto semántico o incluso metodológico de fondo y conceptual sobre cuando hablamos de mediación, cuando hablamos de ADR, cuando hablamos de justicia restaurativa, cuando hablamos de conciliación, ¿sí? Métodos, etc. Vamos a evitarlo aquí por una cuestión evidente de tiempo. Sí decirles que con la llegada de la síndica y el área de justicia restaurativa, vamos a modificar de alguna forma, estamos pidiendo la modificación de la ley con un nuevo redactado que refuerce la idea de facilitación y que refuerce también no tanto la parte metodológica, sino la parte de paradigma de justicia restaurativa y cultura de paz. Veremos en qué sentido. En un marco pues, más supranacional, no hace falta que les recuerde pues, que los principios de París, que básicamente son el conjunto de principios y normas que hablan, que promueven, que de alguna manera expresan, ¿no? Cuál es el rol del ombudsperson, ya ponían sobre la mesa esa función mediadora, conciliadora, ¿sí? De buscar
Hola, ¿me oyen? ¿Me han perdido? Estamos ya en comunicación contigo. Falta la pantalla, nada más. Lástima que estemos teniendo estos problemas, lo siento muchísimo. Trato de moverle con máxima rapidez para recuperar ahí la pantalla. ¿Sí? ¿Les aparece ya o aún no? ¿Sí? ¿Marco supranacional? ¿Sí? Perfecto, perfecto. Bien, pues sigo. Te comentaba, evidentemente, pues la importancia simplemente de destacar que cuando estamos hablando de justicia restaurativa o paradigma de justicia restaurativa y organismos, instituciones de protección y defensa de los derechos humanos, no es algo que nos estemos inventando, sino que trato de alinear, digamos, de recoger argumentos que nos impulsen en esa línea. Por lo tanto, hablábamos de, evidentemente, los principios de París en el 93, que ya estaba hablando pues, de esa función mediadora, ¿sí?, entre ciudadanía y administración. También los principios de Venecia, que en este caso hablan pues, de ese rol que tiene que ver con fortalecer la democracia, con el Estado de Derecho, con la buena administración, con la protección y promoción de derechos humanos y libertades. Se quedó. No sé por qué nos vuelve a ocurrir lo mismo. ¿Sí? ¿Me oyen? ¿Me ven todo? ¿Sí? Correcto. Estamos. Vale, perfecto. Si seguimos teniendo problemas, les pido que me ayuden, o sea, que me lo avisen y buscamos otra solución. Bien, pues Bien. como decíamos, efectivamente ya en un marco más europeo, el Consejo de Europa, en su recomendación 6 del 2019, pues hablaba de cómo las figuras del ombudsperson deben de alguna manera favorecer los medios no judiciales, ¿no? Deben de alguna forma promover, ¿no?, en pro de una justicia o en pro de un sentido de la justicia que no siempre tiene que ser una idea de justicia a través de lo judicial, sino un sentido de justicia pues quizá más abierto, más holístico, incluso una justicia más social, ¿no? Promover pues esos medios no judiciales como son las metodologías que tienen que ver con la mediación, disculpen, y la CEPEG, ¿no? Pues cuando habla, que es la Comisión Europea por la eficiencia de la justicia, precisamente en varias de las recomendaciones ha instado a los Estados miembros en la misma línea a definir, a tratar de definir en qué casos sería apropiado el uso de esos MASC, ¿no?, de esos métodos pues adecuados de solución de controversias, esos ADR, ¿no?, esos Alternative Dispute Resolution. Avanzamos. Y les planteo, por ejemplo, pues, ¿cuál es la realidad, ¿no? Pues, ¿en qué situaciones podemos incorporar este enfoque de justicia restaurativa? Pues podemos hacerlo en pocos casos, esa es la realidad, porque el grueso de situaciones que llegan a nuestra institución pues siguen un procedimiento habitual, que es el de la queja. El de la queja. Para que ella ya no esté, para que... Aida. ¿Sí? Perdón, Aida. Hay altibajos en la captación del Wi-Fi
quizás si nos mandaras la presentación y nosotros la Bien. ponemos desde aquí, eso Vale. va a bajar el consumo no sé, va a ser mucho más fácil la transmisión de la plática, solamente tu voz. Y nosotros Vale. transmitimos desde aquí con la presentación. Tú nos vas Perfecto, haciendo el Claudia. cambio y nosotros lo hacemos. Claudia, mándame por favor el correo donde quieres que te lo envíe o lo que os vaya mejor. ¿Sí? Ahorita ponemos a qué correo electrónico enviarlo. Venga, perfecto. Tu correo electrónico y vamos para que vaya la presentación. Contigo que resuelve a nuestra Claudia por WhatsApp. Belinda Pérez. Iván de Jesús. @gmail. Acabo de enviarte la dirección de correo electrónico por el chat. Bien, pues ahí va, pero no me voy a detener Sí, para adelante. para no hacerles perder más tiempo. Simplemente, y disculpen de nuevo, no me ocurre nunca, no sé qué puede estar ocurriendo porque aparte voy por cable, es decir, que no sé, puede que estemos teniendo alguna dificultad aquí en Barcelona. Decirles simplemente, pues como les comentaba, que efectivamente el grueso de entrada que tiene que ver con nuestra mecánica es el de la queja pues, habitual, que sigue su procedimiento y que en menor medida pues también respondemos consultas y también en mucha menor medida iniciamos actuaciones de oficio cuando la queja nos indica que hay una temática que debe ser tratada porque afecta a una colectividad, no afecta únicamente a una persona individual, a un ciudadano o ciudadana, sino que afecta a toda una colectividad y vemos ahí una posibilidad de intervenir sin que haya necesariamente una queja, sino porque vemos que hay una situación. En algunos casos, sin embargo, pues la intervención, digamos, más beneficiosa, sobre todo para el ciudadano, puede consistir de alguna forma, facilitar, generar un diálogo entre esa persona y la administración. ¿Para qué? Para ver cómo en el intercambio de información se puede promover un enfoque, digamos, más colaborativo, ¿sí? Y de ahí encontrar pues efectivamente una solución. Sería el caso de una mediación entendida en el sentido más de negociación. Aquí ya tenemos menos casos, pero sí tenemos casos, efectivamente. Donde tenemos menos casos es en lo que podríamos llamar ya una perspectiva ya más restaurativa, un proceso más restaurativo. ¿Cuándo puede darse este proceso más restaurativo entre ciudadano o ciudadana y administración? Pues cuando hay un daño que esa persona expresa y que de alguna manera solicita ser reparado, ¿no? Hay una necesidad de reparación por parte de la persona. A veces esa reparación pasa sencillamente por un reconocimiento, ya lo veremos también, pero hay una necesidad por parte del ciudadano. Pues si queréis, vamos a la lista, me comunican que ya está lista la presentación. Si podemos ir a la página 12 o 13, pues se lo agradezco. Muy amables, lo siento muchísimo, muy amables. Lo que decíamos, ¿no? El menor número de casos son los que tienen que ver propiamente con un proceso, digamos, restaurativo entre ciudadano y administración, pero como comentábamos, es cuando este ciudadano o ciudadana expresa una necesidad que va más allá. Esto, hablándolo precisamente con nuestros equipos, ¿no? Decíamos, es que es verdad que hay algunas veces
que las quejas, que el procedimiento de nuestra institución se queda corto. De alguna forma, no existe una irregularidad stricto sensu, la administración no ha cometido una mala praxis con la ley en la mano, ¿sí? Pero identificamos que el ciudadano o ciudadana pues no queda satisfecho, queda de alguna manera, vamos a llamarlo así, pues impactado, afectado, y que se identifica una discriminación o se identifica un impacto negativo de esa actividad de la administración, y por lo tanto, aunque la administración nos diga que eso no le compite o que efectivamente no hay una irregularidad, nosotros ahí podemos tratar, ¿no?, de apelar a un sentido de la justicia, pues el que comentábamos antes. Si podemos pasar de página, gracias. Ahora sí, entramos a la justicia restaurativa propiamente, ¿no? Pero siempre clarificando que ¿por qué hablamos de justicia restaurativa? Hablamos de justicia restaurativa porque en primer lugar hay que tener claro que hablamos del ámbito penal, es decir, la justicia restaurativa surge como una respuesta diferente, nueva a la prevista, digamos, en la justicia penal ordinaria o lo que llamaríamos la justicia penal tradicional, ¿sí? ¿Cómo lo define en su manual, ¿no?, para el uso de la justicia restaurativa Naciones Unidas en 2006? Hablaba de un proceso, eso es importante, se trata de un proceso, por tanto la idea siempre va a ser de inicio, ¿no?, algo que requiere una preparación, que tiene un inicio, que tiene un desarrollo y que finalmente llega a una conclusión que no necesariamente es una conclusión, digamos, ya tasada previamente, ¿sí? Proceso en que hay una víctima y un ofensor, pero también puede haber cualquier otro miembro de la comunidad que participan de forma conjunta y de manera activa, esto es importante, para la resolución de lo que se haya derivado del delito, ¿sí?, de una situación que se deriva del delito, normalmente con la ayuda de un facilitador. Pasamos la página. ¿Cuál es el origen, ¿no? Se suele hablar en la siguiente página, si pueden pasar, por favor. ¿Cuál es el origen del cuestionamiento, pues, del sistema penal, ¿no? Aquí si van pasando verán que se despliegan unas flechas que dan de alguna forma, gracias, respuesta, ¿no? Hablamos de, o podríamos agrupar en 4 motivos para ese cuestionamiento del sistema penal tradicional que viene desde la justicia restaurativa. Hay que ver que esos motivos con qué tienen que ver, ¿no? En primer lugar tienen que ver con la eficacia, es decir, si el sistema penal propiamente, ¿no?, si lo que vamos a llamar el sistema tradicional, el sistema que se basa, como decía antes, pues muy bien el presidente, ¿no?, el que tiene, digamos, como objetivo, aunque no único, pero sí uno de sus objetivos, el castigo, si digamos, ese objetivo se cumpliera, ¿sí?, ¿por qué el castigo no nos evita la repetición, ¿no? Es decir, ¿por qué existe la reincidencia? ¿Y por qué tenemos una reincidencia además alta, ¿no? Aquí sería muy interesante ver los diferentes países que se han conectado que pudieran de alguna forma hablar de sus tasas de reincidencia, ¿no?, de sus índices de reincidencia, que son unos datos que no siempre están disponibles para los países, no siempre se investigan y que sin duda nos dan muchísima información, porque suelen ser altas cuando las tenemos, esos índices suelen ser altos cuando los tenemos. Por lo tanto, la gente reincide, no es una solución que realmente evite completamente la reincidencia, el castigo. En segundo lugar, los motivos que tienen que ver con la eficiencia. El sistema penal es un sistema caro, específicamente la prisión es un sistema que tiene un coste económico alto, sí, depende de los países, eso es cierto, pero tiene un coste económico en general alto. Motivos de sostenibilidad social que nos hablan de cómo impacta en la comunidad, ¿no?, el hecho de separar a sus miembros, ¿no?, de alguna forma, cuando podrían ser miembros que se mantuvieran activos hasta cierto nivel, siguiendo formando parte, ¿no?, digamos, de una red, pues digamos, de intercambio, de una red de ayuda mutua. Vamos a pensar en la familia, ¿no? Cuando alguien está encarcelado, pues deja de ser útil para su familia en este sentido, ¿no?, y la familia se tiene que resentir.
Hablando, por ejemplo, en términos de género, que siempre es interesante, pues vemos que la población penitenciaria suele ser más bien masculina, ¿no? En muchos países es la población masculina la que sigue trayendo gran parte pues, de ingresos, y en cambio las mujeres quedan relegadas a menudo pues, a tener o bien menos ingresos o bien a quedarse a cargo de la familia. Cuando el hombre, digamos, es el que está en la cárcel, pues el impacto que eso tiene sobre todo el núcleo familiar también es alto, ¿no? Evidentemente estamos hablando de lo que es la mayoría de delitos, que no son la mayoría de delitos. Esto, cuando uno ve pues, la tipología delictiva de las personas en la cárcel, ve que la gran mayoría de delitos son delitos que tienen que ver no de sangre, no tanto de, digamos, de violencia, sino delitos que tienen que ver pues con lo patrimonial, ¿no? Que tiene que ver con los robos, etcétera, o con el tráfico también, evidentemente. Y para acabar, los motivos de sostenibilidad ética que hace que en el siglo XXI nos tengamos que plantear hasta qué punto es sostenible mantener el castigo como respuesta al delito, ¿no? Es decir, entramos en algunos dilemas éticos que no son de fácil respuesta. Pasemos a la siguiente página. Cuando decimos que el origen efectivamente se da en el ámbito penal, es porque se habla del primer caso en 1974, donde en Canadá hubo un par de jóvenes, de adolescentes, que tuvieron un fin de semana pues, extremadamente alocado y pues, realizaron diversos actos de vandalismo. No quiero aventurarme porque puedo equivocarme, pero hablamos de más de una docena de actos de vandalismo que aquí vemos algunos ejemplos, ¿no? Pues romper cristales, reventar ruedas, grafitear puertas, robar señales de tráfico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, era importante tener en cuenta que se trataba de una comunidad cristiana menonita porque el elemento comunitario allí era muy fuerte, y los agentes, digamos, de los probation officers que trabajaban en ese caso vieron claro que se trataba de un caso en el que, si seguían el procedimiento habitual, el que marcaba justicia juvenil en aquel momento, esos jóvenes ingresaban en cárcel y de alguna forma estamos hablando de un periodo en Estados Unidos en el que se incrementa muchísimo la población penitenciaria porque había una respuesta pues, muy punitiva al delito, ¿no? Entonces, Estados Unidos y Norte de América, en su influencia, evidentemente, pues a Canadá. Con lo cual, lo que se detecta en ese momento es un riesgo, ¿no?, de simplemente castigar sin que esos que son jóvenes y que de alguna forma se presentaba la oportunidad de trabajar de otra manera, pudieran hacer otro proceso diferente, ¿no? En ese sentido, se le propuso al juez que que pidieran disculpas. Se le propuso al juez que visitaran o que solicitaran a las víctimas, si ellas estaban de acuerdo, el primer proceso restaurativo, lo que fue una Victim Offender Mediation, es decir, que fueran casa por casa a abrirse, digamos, a un proceso, ¿no? Entonces, en ese sentido, las víctimas, pasemos a la siguiente página, el siguiente slide, tuvieron la oportunidad de explicar cómo se habían sentido, pudieron también preguntar a esos jóvenes. Eso fue interesante porque se empezó a explorar qué necesidades tenían las víctimas, que era una cuestión que desde el derecho penal no se había trabajado. Pensemos que la criminología aún no estaba en ese momento a punto de desarrollarse o desarrollándose al inicio, ¿no?, lo que es ahora conocido como la victimología, pero no existía, y por lo tanto la víctima era, pues como se ha dicho habitualmente, un convidado de piedra, un testimonio en un proceso penal, ¿no?, que daba su versión, pero no era tenido en cuenta desde sus necesidades y derechos. En ese sentido, pues nos dimos cuenta, ¿no?, el mundo se dio cuenta que las víctimas tenían necesidades que no siempre encajaban con la idea de lo que las víctimas necesitaban, ¿no? Es decir, a menudo necesitaban formular preguntas porque en su mente pues se habían generado ciertos miedos, ¿no? Como por ejemplo, ¿por qué nuestra casa, ¿no? ¿Por qué nuestro coche, ¿no? Que nos estabais espiando hacía días, había algo personal, nos conocíamos, es decir, se habían generado una serie de miedos e incertidumbres que necesitaban una respuesta también, de alguna forma, personal. Los chicos efectivamente hicieron un ejercicio contrario, que fue ellos probablemente minimizaron, ¿no?, sus acciones, se autojustificaron en esa minimización, es decir, solo es un coche, seguro que la rueda se la paga el seguro, o bueno, pues se trata solo de una señal de tráfico que no tiene más importancia y se cambia, etcétera, etcétera. Por lo tanto, cuando tuvieron la oportunidad de escuchar
a las víctimas explicando sus emociones y su sentir de esas, su impacto, ¿no? De alguna manera tomaron conciencia, pudieron de alguna manera responsabilizarse, ¿sí? Pudieron también responder a las preguntas que las víctimas habían formulado y se estableció un proceso en el cual repararon de manera individual y personalizada, de diferentes maneras, pues los daños que habían generado. Lo interesante aquí es que el sistema penal cedió, efectivamente, abrió una puerta a algo que hasta entonces no se estaba llevando a cabo y que tuvo un éxito pues bastante inmediato. Pasamos página, por favor. Y saltamos, porque efectivamente aquí lo que veíamos entonces era que de golpe se abría la posibilidad de trabajar con un paradigma diferente, ¿no? Con un paradigma alternativo, la cuestión del delito. De una forma muy simplificada, Howard Zehr estableció en este cuadro que tienen delante dos modelos de justicia. Una justicia retributiva, que es la que hemos llamado justicia penal tradicional, más basada en el castigo, y una justicia restaurativa, capaz de restaurar el daño, de devolver de alguna forma a la situación previa al delito, ¿no? El contexto, el daño. Fijémonos que lo interesante aquí era qué preguntas formula cada modelo, ¿no? Vemos que el paradigma retributivo de justicia, pues en lo que se fija es en la norma. Hay una ley, ¿no? Hay una ley, una norma que ha sido rota, que ha sido violada, y por lo tanto lo primero que hago es buscar en el Código Penal qué ley ha sido la que se ha infringido, ¿sí? Donde la justicia restaurativa preguntará no por la ley, sino por el daño, porque ¿qué ocurriría? Imagínense si hubiera un daño, pero no hay ninguna ley que cubra, ¿no? ese daño generado, y de hecho ocurre así. También vemos que, por ejemplo, es el Estado el que tiene que dar respuesta, ¿no? a esa situación, primero identificando quién es el culpable, ¿no? ¿Quién es el culpable? La idea de la culpa, ¿no? De la culpabilidad, muy interesante. En justicia restaurativa no hablaremos tanto de culpable, sino que hablaremos de persona responsable, de la persona responsable de esa situación y de la persona, muy importante, que ha sido afectada, persona o personas que han sido afectadas por esa situación, ¿vale? ¿Vale? Entonces es importante, ¿por qué? Porque la culpa tiene un elemento más bien pasivo, y si alguien ha tenido experiencia, por ejemplo, de trabajar en el ámbito penitenciario, pues vemos que los internos hablan a menudo de lo que, al menos en España es así, de lo que tienen que pagar, de lo que les queda por pagar, ¿no? Ellos hablan de cómo pagan la pena, y en cambio cuando hablamos de responsabilidad, la responsabilidad es movilizadora, la responsabilidad implica el tener que movilizarse, ¿sí? El tener que activarse, el tener que realizar alguna acción más allá, ¿no? Y el poder recoger el número de afectados o las personas afectadas también es importante, porque no solo se trata de víctimas primarias, sino también secundarias, y también pues, de la comunidad, del impacto que tiene en la comunidad el delito, ¿no? Y por lo tanto también es importante, habrá que identificar qué castigo corresponde. No solo identificamos cuál ha sido la ley, sino qué castigo le corresponde. Es decir, de alguna manera clasifica, ¿no?, los hechos en si son penalmente relevantes o no, y cómo, ¿no?, cuál es digamos, el castigo que hay que pagar, como si fuera la balanza en la que hay que efectivamente equilibrar, ¿no? En cambio, no será a través del castigo, sino a través de una reparación que no necesariamente es material, ¿sí?, como la restaurativa trabajará este nuevo foco. A ver, fijémonos que el propio Howard Zehr, en el año 90, estábamos hablando de los años 70, ahora estamos en el año 90, pues ya está hablando de un nuevo foco, de una nueva lente, ¿sí?, de una nueva perspectiva, mirada, diríamos hoy, sobre el delito. Pasamos página. Importante situar muy brevemente, porque con todas estas dificultades técnicas es verdad que me estoy quedando sin tiempo y no querría robarles tampoco muchísimo y poder dejar algún margen también para comentarios, pero sí que es importante situar que los años 70, 80 y 90 fueron efectivamente este periodo como tan clave, ¿no? Si el año en el que ocurre esto en Canadá, en el norte de América, es el año 74, hay que tener claro que el primer congreso de victimología, es decir, que estudia, que trabaja y que de alguna manera
pone el foco en las víctimas. El primer congreso de victimología se da en el año 1973. Y es en Jerusalén no por nada, sino porque esto viene, ¿no?, efectivamente, pues de toda la situación posterior, ¿no?, a la Segunda Guerra Mundial, al Holocausto y de alguna forma a la necesidad de trabajar, de entender, ¿no?, en qué consiste, ¿no?, ser una víctima y cuáles son las necesidades de las víctimas. En criminología, como decíamos, teníamos algunas figuras muy relevantes que tiene, sobre todo con la criminología, pues criminología crítica, etcétera, etcétera, que tiene que ver pues con... Vale, nos quedan 5 minutos. Voy a ver cómo lo hago. Super Express, gracias Javier. Será importante entonces entender el contexto simplemente. Y este contexto social en el que efectivamente se da la posibilidad de pensar de otra manera la justicia. Avanzamos, por favor. Decir simplemente, pues entonces, ¿qué objetivos tiene la justicia restaurativa? Pues a mí me gusta hablar de acabar con el automatismo, ¿no? Es decir, al castigo le corresponde siempre, al delito le corresponde siempre castigo, pues no debería ser un automatismo, ¿no? Deberíamos poder pensar siempre en la reparación, porque igual hay unas necesidades ahí para la víctima que deben ser tenidas en cuenta. Siempre deberíamos tener en cuenta las necesidades de la víctima, sin que eso signifique que la víctima sea la que defina la política criminal de un país, pero efectivamente las víctimas deben ser tenidas en cuenta si no estamos dando respuesta a una necesidad que no tenemos muy claro cuál es, ¿no? Por lo tanto, hay que, de alguna manera, sacudir el paradigma del castigo, como decía Barnett. Por otro lado, crear, diseñar procesos que retornen los conflictos a sus propietarios, de alguna forma a las personas, y ahí las víctimas son importantes, es decir, poder explicar en qué consiste ese conflicto, esa situación, ese delito. Hablo de conflicto aquí porque Christie juega ahí con la idea esta de las dos palabras, pero sí es verdad que se han tenido en cuenta, por ejemplo, en el ámbito judicial y también desde las propias instituciones de defensa, vemos que muchísimos delitos, ¿no?, que tienen que ver, por ejemplo, con agresiones leves, que tienen que ver con amenazas, que tienen que ver con daños materiales, vienen de conflicto. Estoy pensando, por ejemplo, en las comunidades pequeñas, estoy pensando, por ejemplo, en los vecindarios, estoy pensando, por ejemplo, en las familiares, etcétera, ¿eh? No los de género. Pero sí que hay ese elemento, ¿no?, de conflictividad. Una pregunta, ¿es el Estado debe ser responsable de restaurar el daño generado por los delincuentes? En restaurativa, lo que plantearemos será que en la medida de lo posible es la persona que ha generado el daño la que debe tener la oportunidad de reparar ese daño. Por lo tanto, no estamos hablando de la responsabilidad patrimonial en el ámbito de justicia restaurativa. Ya existen esos procedimientos de responsabilidad patrimonial, existen, se deben desarrollar cuando sea oportuno y efectivamente, por ejemplo, es algo que nosotros dentro del síndic pues nos encontramos, ¿no? Situaciones en las que la persona nos dice, es que no sé si puedo reclamar a la administración. Pues hombre, evidentemente que puede reclamar a la administración, ¿no?, que por eso está previsto precisamente estos procesos, pero ahí no estamos hablando de reparación del daño en ese sentido, estamos hablando en otro sentido. Avanzamos, por favor. Las ideas de la justicia restaurativa viajarán, como vemos, muy fácilmente hasta Estados Unidos, de ahí llegan, cruzan, ¿no?, el Atlántico y van hacia Europa. En paralelo también se están desarrollando, relacionado también muy interesante con las comunidades originarias, ¿no?, que existen en Nueva Zelanda y que existen en Australia. De ahí también el sistema se da cuenta que tiene una sobrerepresentación de chicos en el sistema de justicia juvenil, en el sistema protector, que son originarios de esas comunidades, y por lo tanto se empieza a dar cuenta que hay algo que tiene que ver con la noción de justicia y a partir de ahí da entrada, ¿no?, a procesos también restaurativos y genera algunos modelos muy interesantes. Y vemos cómo rápidamente empieza a saltar de la justicia juvenil a la justicia de adultos y también de los delitos que eran los delitos de bagatela, los delitos pequeños, empieza también a aplicarse a delitos más graves, más importantes. Pasamos de página. Algunos principios importantes tienen que ver con eso, ¿no? Vamos a pasar de página, que esto ya está dicho también. Gracias. Con que la respuesta al delito debe reparar el daño sufrido por la víctima, que los infractores deben entender que su comportamiento no ha sido aceptable, que tiene consecuencias y que debe poder reparar.
Límites de la restaurativa, la voluntariedad, por ejemplo. Sin voluntariedad no puede haber un proceso restaurativo, esto es muy importante. Las víctimas deben poder expresar sus necesidades en estos procesos y la comunidad también tiene un papel que no es menor, y es que la comunidad recibe el impacto del delito y debe poder ser un activo también en la reintegración de la persona que ha cometido el delito, pero también de la persona que ha sufrido el delito. Hablamos poco de la reintegración de las víctimas. Las víctimas sufren también un estigma importante por el hecho de ser víctima y es a menudo difícil como volver a, ¿no? Volver a su vida. Volver a su vida es algo complicado, ¿no? Porque no logran pasar página. Avanzamos un poco más. Quiero llegar a la parte que tiene que ver con las instituciones de derechos humanos. Esta frase de Howard Zinn me encanta, ¿no? Porque siempre hablamos, la justicia restaurativa se está poniendo muy de moda, la gente habla de ella como, a veces, ¿no? En algunos ámbitos se habla de ella como de una novedad, que a mí me gusta recuperar esta idea, ¿no? Que dice que es algo tan antiguo que parece nuevo, ¿no? Cuando algo es tan antiguo que parece nuevo, como que esa tiene esa originalidad, ¿no? Tiene esa originalidad. Seguimos. Desde el Síndic estamos reflexionando sobre toda esta cuestión, porque, de nuevo, recupero la idea de la queja y del conflicto. Creemos que existe la posibilidad de trabajar desde una cultura restaurativa, desde las instituciones de defensa de derechos humanos. Algunos principios que vemos pues, muy claros, la reparación, ¿no? Pues en función de la situación puede consistir en reparar lo dañado, pero también puede consistir en restablecer las relaciones, por ejemplo, o adoptar medidas para la no repetición. Esto es muy importante de cara a la administración. ¿Cuántas veces nos vemos diciéndole a la administración que rectifique, pero si solo rectifica en el caso concreto y no implementa de alguna manera medidas, ¿no? que eviten que este caso, que esta situación se dé en casos futuros, pues no estaremos trabajando tampoco de una manera, no estaremos realmente reparando, ¿no? Importante. La voluntariedad, como decía, ¿no? El segundo. Las partes deben poder elegir libremente, evidentemente la víctima en primer lugar, si quiere o no quiere participar en un proceso de justicia restaurativa después de tener toda la información sobre en qué va a consistir el proceso, quién va a llevar a cabo el proceso, qué características va a tener el proceso, etcétera, etcétera, etcétera. Debe haber una reparación auténtica y para que sea esa reparación auténtica el proceso debe ser voluntario. Por lo tanto, no es una solución milagrosa ni sirve para todos los casos, evidentemente. En tercer lugar, la inclusión. Los procesos restaurativos siempre son adaptativos, ¿sí? Vale, voy a intentar finalizar. Javier, necesito 2 minutos. ¿Sí? Perfecto, muchas gracias. Deben ser procesos inclusivos porque tienen en cuenta las necesidades de las personas que participan en ellos. Por lo tanto, necesariamente deben ser inclusivos en su forma, que es importante, pero también pues en su contenido. ¿Quién participa en un proceso restaurativo? Todo aquel que se haya sentido afectado por esa situación. Delimitar eso es trabajo, pues, evidentemente, de los facilitadores. El diálogo es la herramienta, ¿sí?, que se usa en los procesos restaurativos, es muy importante. Por lo tanto, trabajaremos todo lo que tiene que ver con la comunicación, desde la comunicación no violenta, comunicación asertiva, comunicación empática, etcétera, etcétera. La escucha, muy importante. La imparcialidad del facilitador. Se habla a menudo neutralidad o imparcialidad. Neutralidad no puede ser porque el facilitador no es neutral ante la injusticia. Es imparcial respecto a las participantes, pero no es neutral. Avanzamos, por favor. La horizontalidad y la confidencialidad, disculpen que siga, también son esenciales, evidentemente. Aquí algunas de las prácticas más habituales de justicia restaurativa, seguro que algunos las conocen, otros no, es una información muy fácil de conseguir. Avancemos, ¿sí? Y evidentemente, pues el continuum de las prácticas restaurativas que nos habla, ¿no?, de más formal a menos informal o de más informal a más formal, diferentes intervenciones, ¿no?, que pueden tener este elemento restaurativo. Avanzamos. Decir que el proceso seguimos avanzando. Decir que la justicia restaurativa está en evolución, porque se nutre de fuentes conceptuales, pero también metodológicas muy diversas y por lo tanto también de la propia práctica va conformando una realidad en lo que se refiere a las prácticas restaurativas, a la justicia restaurativa. Avanzamos para tener claro qué no es la justicia restaurativa. La justicia restaurativa
No es un ejercicio naif, es decir, no es un ejercicio que lo que haga es minimizar, de alguna manera revictimizar, es importante. No es un ejercicio de banalización del perdón, es decir, ahora vamos a reunirnos como si fueran niños y les decimos, niños que lo hacemos mal también con los niños, pídele perdón a fulanito, pídele perdón a menganito, sino nunca se banaliza el perdón. De hecho, el perdón es una cosa tan seria que no siempre las víctimas quieren que se les pida perdón, fíjense. Y tampoco es un mecanismo de impunidad. Esto es especialmente importante en algunos contextos donde hay muchísima población penitenciaria y se trata de intervenir desde digamos, la justicia restaurativa, quizá con un objetivo también de reducir la población penitenciaria, pero cuidado, hay que trabajar con rigor para evitar que efectivamente sea un mecanismo de impunidad, que no lo es, al revés, siempre hay que dar respuesta. Avanzamos. Decir que desde el ámbito penal se ha ido, digamos, ampliando a diferentes, gradualmente y paulatinamente ha ido ampliando su ámbito de intervención y vemos cómo la justicia restaurativa, no ya, sino el paradigma restaurativo, ya saliendo del ámbito de justicia, se da en muchísimos ámbitos diferentes, ¿sí? Ustedes están, evidentemente, tienen una expertise enorme en lo que tiene que ver con las comisiones de memoria, verdad, reconciliación y reparación, todo lo que tiene que ver, ¿no?, con esos procesos restaurativos, podríamos decir, más macro. Avanzamos. No podría irme sin decir que de alguna manera vamos a desplegar todos los ítems, gracias. De alguna forma se habla de cómo la justicia restaurativa es una cultura femenina en relación no al sexo biológico, sino al género, es decir, aquello que hemos aprendido y que tiene que ver principalmente, yo creo, con la ética del cuidado de Gilligan, ¿no? Todo el aprendizaje que se transmite a las mujeres que tiene que ver con las habilidades comunicativas, con las habilidades de escucha, con las habilidades mediadoras, con las habilidades que tienen que ver tradicionalmente con el ámbito privado, que era el ámbito en el que las mujeres nos encontrábamos. Acabando ya, vamos a pasar les presento a la síndica de Greuges de Cataluña, que es Esther Jiménez Salinas, que cuando llegó en el 2022 planteó la idea de hacer compatible de alguna forma la mirada de supervisión y la mirada restaurativa. Confío que de alguna forma esas 4 pinceladas que tienen que ver con restaurativa que hemos dado y esa idea, ¿no?, de cómo la queja, el conflicto también nos interpelan desde esa mirada no autoritaria hacia la administración y no impositiva, sino una mirada colaborativa, nos deberían ayudar, ¿no? Es decir, aquí lo que estamos diciendo es que se pueden desde las instituciones de derechos humanos fomentar procesos de diálogo entre administración y ciudadanía, es decir, puramente un trabajo externo, ¿no?, de hacer posible un diálogo entre administración y ciudadanía, que también podemos introducir prácticas restaurativas que hagan posible la responsabilización y reparación simbólicas, evidentemente externamente, pero también nosotros mismos podemos llevar a cabo esas prácticas restaurativas internamente. Esto sé que evidentemente hay países pues, como Argentina, por ejemplo, ¿no?, pero también Uruguay, que tienen una enorme tradición de mediación, ¿no?, que viene de la mediación, sobre todo comunitaria, que bebe de ahí justamente desde las instituciones de defensa de derechos humanos. Y evidentemente más internamente podemos trabajar para mejorar nuestras capacidades, nuestras habilidades que tienen que ver con la escucha, con la atención directa y también con un lenguaje claro, que no sea un lenguaje jurídico, ¿no?, si nuestra primera obligación es usar un lenguaje comprensible para toda la ciudadanía, porque si no estamos ya obstaculizando, ¿no? Vamos a seguir. Hablamos en el Síndic de poder trabajar con un modelo de las 4 Rs. La administración ante una irregularidad debería poder reconocer el daño, ¿sí?, asumir su mala praxis, su negligencia, su irregularidad, reconocer al ciudadano, ojo, al ciudadano, esa irregularidad, esa mala praxis, esa negligencia, responsabilizarse, es decir, movilizarse, ¿sí?, para de alguna forma activar de qué manera puede reparar, que es la tercera R, y en cuarto lugar, qué mecanismos incluye, diseña, añade, ¿no?, incorpora para la no repetición de esa misma situación. Para acabar, ahora ya sí, estoy muy cerquita, les agradezco su paciencia, seguimos. Decirles que evidentemente las instituciones de derechos humanos
ya han trabajado históricamente pues, con esta perspectiva de justicia restaurativa. En Latinoamérica, pues todo lo que tiene que ver, evidentemente, pues con estas comisiones que hablábamos, ¿no? Que tiene que ver con las dictaduras, los conflictos bélicos, las violaciones de derechos humanos, ¿no? Pues como la mirada de reparación a nivel material y simbólico, ustedes tienen ahí un bagaje enorme, ¿no? Que ojalá, ¿no? Que nos sigan explicando y transmitiendo cómo avanza. Y como conclusiones, ahora sí, pues evidentemente nuestra apuesta tiene que ver, para acabar con el último de los slides, tiene que ver con, pues nosotros creemos que las características de las instituciones de derechos humanos que tienen que ver con su independencia, también con la flexibilidad de sus mecanismos, con la legitimidad con la que cuentan pues, a nivel social, ¿no? Su misión de promoción y de defensa y la experiencia y conocimiento en sus contextos las hacen perfectas candidatas para introducir, pues efectivamente, o usarse, ¿no? O de alguna manera empaparse de ese paradigma de justicia restaurativa. Porque las quejas pueden ser entendidas como conflictos, porque podemos de alguna forma promover dentro y fuera esa cultura restaurativa que tiene que ver desde lo más pequeño hasta lo más grande a través de diferentes metodologías y mecanismos, porque las prácticas restaurativas se pueden añadir, ¿no? A nuestras, digamos, en nuestras respectivas leyes como mecanismos que podamos usar, y porque lo que pretendemos en el fondo es introducir un enfoque de transformación, ¿sí? De esos daños generados, ¿no? De esos conflictos generados, para evidentemente reparar las relaciones, porque son importantes las relaciones entre ciudadanía y administración, que sean las relaciones, digamos, pues lo más armoniosamente posibles, impactando positivamente sobre las personas, pero también sobre la administración, que debe ser transformada. Y ahora sí, ya, pues último slide para darles simplemente las gracias, invitarles cuando vengan a Barcelona, por favor, que nos vengan a ver, que les explicaremos todo, que queremos que ustedes nos expliquen todo también, porque yo cuando viajo siempre a Latinoamérica aprendo tantísimo, y darles las gracias y disculparme porque cuando ocurren problemas técnicos se convierten en obstáculos muy grandes para la comunicación, y es una lástima. Muchísimas gracias, doctora. Muy útil y muy Hemos tenido que ir muy rápido y temo que muchas cosas hemos pasado de puntillas. Algunas caras que veo aquí, bueno, veo dudas, veo caras, veo, ¿no? O sea que lo interesante ahora sería tener todo un espacio para poder hablar de todo esto, ¿no? Efectivamente. Invitamos a la audiencia, si tienen preguntas, que se las puedan comunicar a usted vía chat. Nosotros no cerraremos la sesión para que las personas que deseen hacerle alguna pregunta lo puedan hacer, y usted que nos haga favor de contestarlas. Quiero dar la palabra a la maestra Claudia Ruiz Puntillo para que dé unas palabras de agradecimiento. Muchas gracias, Aida, por esta participación, por tu exposición con este tema importantísimo que nos es común a las defensorías y a quienes traemos una responsabilidad pública en el tema de derechos humanos. Sin duda, lo que tú hoy nos explicaste respecto a la importancia y aquellos elementos que integran la justicia restaurativa abonan al trabajo diario que realizamos desde las comisiones de derechos humanos. Otra parte importantísima y que también reconozco es el trabajo que traen aquellas organizaciones en defensa de derechos humanos como la Federación Iberoamericana del Ombudsperson, como el Instituto Interamericano del Ombudsperson y todas aquellas que tú señalaste al inicio de tu exposición. Gracias por compartirnos tu conocimiento, tu experiencia y tu disposición a colaborar en estas pláticas de los lunes que ya son tradicionales. Agradezco muchísimo que estés hoy con nosotros y deseo que en otro momento podamos tocar algunos otros temas que son de tu expertise, esa expertise amplia que tú tienes por tu trayectoria. Muchas gracias. Y Javier, no sé si tenemos ahí la presentación y el reconocimiento para la doctora Aida. Ahí está el reconocimiento que firma el licenciado Juan
Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, quien nos representa a todas y a todos y expresa a través de este reconocimiento también el agradecimiento por esta participación tuya. Muchas gracias y deseo que a todas y a todos este inicio de semana sea de lo mejor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Claudia. De verdad que te agradezco, os agradezco muchísimo. Que la invitación realmente a mí es un tema que me apasiona. Quizá me arrepienta de decirlo, pero seguiría hablando de ello y volvería a hablar de ello porque es verdad que es un gran paradigma alternativo que debemos indagar no solo desde el ámbito, pues eso, desde lo personal hasta lo más formal. Así Muy que bien. gracias por la oportunidad. Muchas gracias, Aida. Esperemos hacerte una invitación a futuro para continuar hablando en otra ocasión de este tema. Cuando quieran. Cuando Muchas quieran. gracias a todos y a todos. Nos vemos el próximo lunes en punto de las 9:30. Buen inicio de semana a todos. Gracias. Adiós a todos. Gracias. Gracias.